Bueno, bienvenidas. Gracias nuevamente por estar acá reunidas en esta tarde de estudio bíblico. Como saben, cada jueves perseveramos en la palabra del Señor y bueno, heme aquí. Yo me siento gozosa con todas ustedes. Bienvenidas. Y bueno, quiero dejarles saber, bueno, vieron que al inicio yo les puse una alabanza de Sáname. Y yo les hice unas cuantas preguntas, una media hora antes de iniciar a este estudio. Y la razón es porque el tema de hoy, y bueno, no solo, creo que no hoy vamos a terminar el estudio porque es bastante profundo. Y es acerca de la sanidad interior. Vuelvo y lo repito. El tema que hoy vamos a ir viendo es acerca de la sanidad interior. Otras personas lo conocen como sanidad del alma. Así que yo lo dejo a elección de ustedes si ustedes el título quieren poner sanidad interior o sanidad del alma. Y eso, si Dios nos lo permite, en los siguientes, ya sea este y el siguiente, las siguientes semanas vamos a estar viendo y entendiendo, comprendiendo qué es la sanidad interior, qué es la sanidad, qué es sanar el alma. Y les voy a contar, o sea, brevemente la razón por la que Dios puso este tema en mi corazón. No solo por las pláticas que he tenido con algunas personas acerca de la importancia de sanar, sino que uno puede ir viendo el comportamiento, la forma de hablar, la forma de reaccionar de las personas cuando hay algo que las está hiriendo. Yo creo que les he dicho en sesiones pasadas que aquellos que nos ofenden o nos hieren es porque también han sido heridos. Y de igual manera nosotros, sabiéndolo o no, cuando herimos a las demás personas es porque también nosotras estamos heridas. La diferencia es que nosotros nos excusamos y le ponemos nombre a esa herida, a esa forma de que nosotros reaccionamos cuando herimos. Pero lo que no nos damos cuenta que las heridas que nos van haciendo, que se van formando en nuestro ser, va fragmentando nuestra alma. Y por eso es de que para mí es muy importante este tema, porque como bien les dije, he tenido conversaciones tengo la bendición que hay algunas personas que se acercan a mí para contarme su situación o piden algún tipo de opinión. Y yo me voy dando cuenta que así como cuando me platican algo, yo también puedo reflejar, puedo entender cómo está mi alma, cómo vamos necesitando de esa sanidad, cómo necesitamos ir evolucionando, en otras palabras. Así que sé que el sanar el alma es algo importante. Y como bien les dije, que aunque no sé si podamos cubrir todo hoy, porque para mí es importante la forma en que yo estudio, ¿verdad? En que voy desglosando un tema. Me gusta, claro, ir desde el principio, entender el concepto, saber, ¿verdad? Que si es bíblico, de qué versículos vamos a ir obteniendo de eso para irle dando forma al tema. Y eso es lo que quiero que vayamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque vamos a tener un tiempo para cuando vayamos desarrollando, yo les vaya compartiendo el tema, vamos a tomar un tiempo para responder algunas preguntas que yo les voy a hacer acá. No es un examen, sino para que nosotras realmente reconozcamos si en nuestro interior hay todavía heridas que sanar, como bien lo dijo señora Vicky. Así que no es casualidad lo que usted acaba de mencionar, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Confirmando que hay una necesidad en cada una de nosotras y sé que para quien lo vaya a ir viendo o escuchando esta enseñanza, en el nombre de Jesús será una bendición. Así que vuelvo y digo, el título Sanidad Interior o Sanidad del Alma,
es esta enseñanza. Y para empezar, sanar el alma, entendamos que es un proceso de restauración. Cuando nosotras comprendemos que es sanar el alma, es un proceso de restauración y renovación que implica cuidar y curar las heridas emocionales. Lo voy a volver a repetir, porque sé que algunas están tomando nota y eso es importante, porque, saben, ustedes se recuerdan que yo les he dicho y las exhorto a que si ahí tienen su cuaderno para anotar, no solo escuchar, sino cuando vamos anotando conceptos importantes que el Señor va hablando con nosotros, lo captamos de mejor manera. Así que sanar el alma es un proceso de restauración y de renovación que implica cuidar o curar las heridas emocionales. Y yo creí que había pasado, déjenme un segundo, había pasado una imagen. Para ver si se las puedo compartir en un segundo. Así que la sanidad, ¿verdad? Sanar el alma es un proceso de restauración y de renovación para curar las heridas emocionales. La Biblia, la palabra de Dios, dice que puede sanar todas nuestras heridas y que su palabra es una fuente de alimento, de aliento y fortaleza. Es a través de la palabra del Señor que nosotros hallamos aliento y fortaleza. Es a través de Él y su palabra que vamos sanando todo tipo de heridas. Cuando estamos enfermos, pues tratamos de nosotros resolver, cuando estamos enfermos físicamente, tratamos o empezamos a resolver desde casa tomando alguna medicina que tengamos ahí, algún remedio. Y si la situación no va mejorando y necesita tal vez otro tipo de medicina más profunda, por decirlo así, pues vamos al médico para que nos revise y vaya haciendo un tipo de exámenes para saber la raíz, o si no es la raíz, bueno, cuáles son los síntomas. Ven que yo les hice una pequeña lista de cuáles son los síntomas una lista de síntomas y ahorita se los voy a decir. Pues justamente vamos al doctor y nos dice, bueno, ¿qué síntomas tiene? Tengo esto, esto, esto y el otro. Y es así como pueden ir a hacer un diagnóstico. Y las preguntas que yo les hice y se las vuelvo a reiterar. Y si ustedes tienen ahí la oportunidad, no tienen que escribir la pregunta, pero sí la respuesta. Sean honestas con ustedes mismas y tómense un momento para responder si tienen uno o más de estos síntomas. La primera pregunta es, ¿tienes sentimientos de ira, de tristeza o de miedo? ¿Tienes sentimientos de ira, tristeza o miedo? La otra pregunta es, ¿cedes a cosas que te apartan de Dios? Aún así parezcan buenas, ¿tú cedes fácilmente a cosas que te alejan de Dios? Otra pregunta, no sé si tienes algún síntoma de que niegas o resientes el pasado con dolor. ¿Qué hay de este síntoma? ¿Disimulas angustia, debilidad y temor al fracaso? ¿Has vivido los últimos 12 meses sin límites ni orden en tu vida? ¿Qué hay de este otro síntoma? ¿No encuentras fuentes de esperanza, amor, paz, consuelo, fortaleza o conexión con el regalo de la vida? ¿Tienes acaso
actitudes negativas, ásperas, altivas o de queja. Aquí tengo que decirles que si alguna de esas preguntas hay más de 2 sí, es muy probable que se necesita sanidad en el alma. La sanidad en el alma es tan importante que nosotros la llevemos a cabo. Así que estas preguntas igual, si a quienes se van integrando recién, estamos hablando de la sanidad del alma. Y las mismas preguntas que hice en el chat de Mujer Virtuosa las pueden ir contestando y haciéndose un autoexamen de saber si tienen más de 1 o 2 de esos síntomas que les estoy hablando. Porque si es un sí a más de 2 o 3 de esas preguntas, es que hay una necesidad de sanar el alma, de una sanidad interior. Ven que siempre estamos hablando de la restauración, de la fe, de conocer la voluntad del Señor, de ir conociendo en medio de las tormentas al Señor, orar por nuestros esposos, por los hijos, por la familia. Pero qué importante es que así como nosotros vamos orando y clamando y conociendo del Señor, es que también de la mano con el Señor vayamos sanando nuestro interior. Y esto creo que es lo que también ha hablado conmigo Dios en los últimos días a través del devocional. No solo me dijo, como les dije al inicio, que mientras yo lea la palabra es imposible que yo espere que los demás cambien. La palabra la estoy leyendo yo, es para mí, es para que yo la aplique, es para que yo la viva y yo dé el ejemplo. Lo mismo es el Señor tratando conmigo en cada temporada. El Señor quiere ir sanando nuestra alma. La palabra de Dios nos ayuda a sanar cuando leemos, escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. Vuelvo y repito. La palabra de Dios, es decir, cuando la leemos, la escuchamos y la obedecemos, es un punto de partida para sanar el interior. La oración también nos permite llevar los problemas a Dios. Les dije, la palabra de Dios, cuando la leemos, la escuchamos y obedecemos, nos ayuda, es el inicio de ir sanando el alma. Asimismo, la oración, porque nos permite llevar nuestros problemas y nuestras angustias a los pies del Señor. Incluso, así como este tipo de enseñanzas, nosotros los creyentes, el cuerpo de Cristo, puede y nos ayuda a tener este tipo de congregación o bien en nuestras iglesias porque nos brinda apoyo y ánimo. Así que estos puntos son como el inicio de una sanidad interior. La enfermedad del alma es, en otras palabras, y se refiere a la falta de la salud espiritual. Se recuerdan que hemos hablado de la salud física, que es lo importante, de cómo llevar a cabo, perseverar en una sanidad física, hacer lo que debemos hacer para cuidar el templo del Espíritu Santo. Hablamos de una sanidad emocional y una sanidad espiritual. Y para sanar estas áreas de nuestra vida, es importante sanar el alma.
Y aquí hay otros síntomas que quizá no los compartí en el chat, pero algunos son parecidos porque los escribí acá. Y bueno, sí, creo que la mayoría se los dije. No reconocer sentimientos de ira o tristeza o miedo. Cuando cedes a cosas malas y te apartan del Señor, ese es otro síntoma que hay necesidad de sanar el alma. Cuando resientes y niegas el pasado con dolor, disimulas aparentar que todo está bien, pero en el fondo hay angustia, debilidad y temor al fracaso. Vives sin límites, es decir, no hay orden dentro de tu vida. Cuando hay necesidad de sanidad espiritual, el síntoma más notorio es una actitud negativa, una actitud áspera, soberbia y una actitud de queja. Cuando hay actitud de queja es como decir, no estoy conforme con lo que está pasando en mi vida. No me gusta lo que está haciendo Dios conmigo. Ahí hay una falta de sanidad interior. La Biblia nos dice que todos necesitamos enriquecer nuestro espíritu. Y como hemos leído los proverbios, ¿verdad? El, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que nosotros vamos partiendo, vamos, gloria a Dios, y aquí pues vamos conociendo de la palabra de Dios y vamos creciendo. Pero empecemos desde el principio. Y como les dije, esta enseñanza quizá la vamos a dejar a la mitad porque es bastante profunda, pero para mí es importante que, bueno, si ustedes dicen sí a más de uno de esos síntomas, necesitamos comprender qué es el alma, si esta enseñanza es bíblica, que claro es bíblica y ahorita lo vamos a comprobar, pero es importante para mí que vayamos desde el principio. Así que, ¿qué es el alma? El alma es la persona en su totalidad con deseos, emociones y conciencia. Lo voy a repetir. El alma es la persona en su totalidad con sus deseos, emociones y conciencia. Y el alma se divide en tres partes. Muy importante que entendamos esto, porque hay personas que pueden confundir el alma con el espíritu, que eso quizá lo veremos en la siguiente enseñanza, pero vamos por partes. Vuelvo y les repito. El alma es la persona en su totalidad con deseos, emociones y conciencia. Asimismo, el alma se divide en tres partes: voluntad, intelecto y emociones. Y miren acá, voy a tratar de compartir esta imagen para que comprendamos esto. A ver, déjenme, creo que aquí está lo más grande que puedo compartir. Igual, yo se las paso por el chat para que la tengan presente. Si pueden verla, es un triángulo y ahí en medio dice una persona. Y aquí está dividido en cómo, aquí voy a hacerlo un poco más grande y después lo voy a, una persona. Lo que le dije en que está, el triángulo representa el alma. El alma está dividido por las emociones, el intelecto y la voluntad. La voluntad, aquí lo dice, es la que la voluntad es la que nosotros decidimos, por valga la redundancia, decidir y escoger un sí o no. Va a depender de nosotros, la voluntad. Las emociones es aquello que, pues los sentimientos, lo que sentimos la tristeza, el placer, el enojo, etcétera.
Eso son en las emociones, es la parte emocional, los sentimientos. Y el intelecto, pues se refiere a pensar, conocer y razonar. Todas estas tres partes es lo que contribuye el alma. Y el alma, dice, es la parte de nuestro ser que tenemos control sobre ella. El alma es la parte de nuestro ser que tenemos control sobre ella. Y lo que pasa para nosotros entender, si dijimos de sí a más de uno de esos síntomas, significa que nuestra alma está fragmentada, es decir, está lastimada, que cualquiera de esas tres áreas que acabo de compartirle, está siendo afectada. Una de esas áreas está siendo afectada y lastima a cuando nuestra alma está fragmentada, obstaculiza nuestro caminar con el Señor. De una u otra manera, cuando nuestra alma está lastimada, aún así habiendo recibido a Cristo, hay partes de nuestra alma que está fragmentada, lastimada, y nos cuesta avanzar. ¿A quién de ustedes les ha pasado o ha dicho, bueno, llevo tantos días, llevo estudiando la palabra y sin embargo me cuesta ese avanzar, ese crecimiento, ese arranque? Muy posiblemente se debe también a que hay un alma fragmentada. Y estos fragmentos, esta alma lastimada es debida a que alguien ha dejado una marca profunda en nuestro interior, ya sea de jóvenes, de algún tiempo para acá, pero vamos siendo marcados por una profunda herida que nos causaron. Y bueno, como les decía, quienes tienen el alma fragmentada, quienes carecen de la sanidad interior, se les obstaculiza su caminar con Dios. ¿Por qué? Porque sin saberlo se vuelven prisioneros de su propia condición. Lo voy a volver a repetir. Cuando alguien está falto de la sanidad interior, cuando aquella persona no tiene sanidad en el alma, sin saberlo se vuelve prisionero de su propia condición. Son cegados e incapaces de ver claramente de dónde proviene su mal y por lo tanto se ven oprimidos en sus circunstancias. Yo escuché en una enseñanza con la profe Aiskel Rusian, ella dijo, y creo que de ahí creo que ha cautivado mucho para mí este tema de la sanidad del alma. Ella mencionó que un alma fragmentada tiene el riesgo de caer en cautiverio. Cautiverio es cuando somos prisioneros de una condición y no avanzamos. Y eso será otro tema. Como les digo, creo que sin duda alguna, esta enseñanza va un poco larga y extensa, pero no hay prisa, sino realmente que aprendamos. Pero entendamos eso, que cuando dice, ¿por qué a un alma fragmentada, a alguien que le hace falta la sanidad del alma, se le dificulta caminar con el Señor? Porque se va volviendo prisionera de su propia condición, es decir, va siendo cautiva, se cae en el cautiverio. ¿A alguien le parece familiar esta situación? Yo creo que a muchas, ¿verdad? Si no es que a todas. Bueno, pero la buena noticia de todo esto es que a través de la palabra del Señor, las almas fragmentadas pueden ser sanadas. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere leer, por favor, Primera de Pedro 1:9? Bienvenidas a quienes se van uniendo. Primera de Pedro 1:9. Y si hay dos versiones que quieran compartir, por favor, abran sus micrófonos. Primera de Pedro
1:9. Clau, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, y mi versión es Reina Valera. Amén. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Alguien tiene una versión distinta que Claudia? Gracias. Primera de Pedro, ¿qué dijo? Primera de Pedro 1:9. Y bueno, yo acá tengo otra versión, nueva traducción viviente, que dice, la recompensa de confiar en Él será la salvación de sus almas. Así que conforme vamos a ir estudiando la sanidad del alma, vamos a ir conociendo y aprendiendo que esta enseñanza es bíblica. ¿Y por qué estoy diciendo? Porque algunos creyentes piensan que no hay, que este tipo de enseñanzas pues hasta pareciera una herejía. Pero la misma palabra del Señor confirma que hay una importancia en la sanidad del alma. Por eso que les decía de el alma fragmentada. Así que, así como Primera de Pedro nos dice que obteniendo al fin de vuestra fe es la salvación de nuestras almas. No solo nosotros podemos ser sanadas, sino también alcanzar la sencillez de un corazón para comprender completamente qué es el temor o el respeto del nombre del Señor, que como bien les dije, que es el principio de la sabiduría, que a quienes vamos haciendo este devocional vamos comprendiendo. El alma fragmentada, dice acá, o más bien, sí, el alma fragmentada, cuando se da cuenta de que ha sido motivada por una mentira, es decir, un alma fragmentada se da cuenta que es cautiva motivada por una mentira. La mentira, dice acá, es la fuerza espiritual, es decir, el pecado, que aleja a las personas de la verdad. El alma fragmentada, claro, las heridas que nos hacen, ¿verdad? Como les decía, los fragmentos de un alma es debido a que queda una marca profunda en nuestro interior. Pero también cuando se nos hiere o se nos lastima, esa es la puerta que utiliza el enemigo para decirnos sus mentiras. Para entonces creer lo que dice él y no lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 8:32? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Juan 8:32. ¿Sí? ¿Lo leo? Por favor, ¿sí? Y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. 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 Claudia, ¿tú tienes otra versión, otras palabras? Ahora tengo la Biblia, la de Pechita, ¿Sí? y es el 32, ¿verdad? Por favor. Y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Amén, los libertará. Amén, gloria a Dios. Miren qué hermoso que si hablamos ahorita que hay una línea muy delgada en que un alma fragmentada caiga en el cautiverio. Ahorita esta palabra, ¿verdad? Que nos dio Claudia, dice, nos libertará. Habrá libertad de un alma fragmentada, de un alma que está lastimada, que hay una necesidad de sanidad interior.
Así que aquí yo tengo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús nos dijo en sus palabras, y eso está en Juan 6:63. En Juan 6:63, Jesús nos dijo que Él nos habla, lo que Él nos habla son espíritu y vida al creer en ellas. Vuelvo y lo repito. Jesús dijo que sus palabras, lo que Él nos dice a través de la Biblia, son espíritu y vida al creer en ellas. Es Juan 6:63. Con la palabra del Señor, nuestras almas pueden ser liberadas del poder de las mentiras que fragmentaron nuestra alma en el pasado. Lo voy a volver a repetir. Cuando nosotras creemos en la palabra del Señor, nuestra alma puede ser liberada del poder de las mentiras, del poder de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El enemigo. Y a través de eso podemos ser liberadas. Nuestra alma puede ser liberada del pasado. ¿Alguien quiere, déjeme acá, antes de seguir a este versículo? Para sanar el alma, nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo. Y por eso es que les voy a volver nuevamente, para quienes están entrando, para mí es importante que comprendamos esta imagen, que se las voy a volver a compartir un momento. Porque nuestra alma, el alma es ese triángulo que ustedes ven ahí. La persona y el alma está dividida en tres partes. Emociones, intelecto y voluntad. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque hay personas que confunden el alma con el espíritu. Y como bien les dije, eso lo vamos a ir viendo en la otra clase. Esta enseñanza es bastante profunda y el título de la enseñanza es Sanidad del Alma. Pero para sanar el alma, vamos conociéndonos a nosotras, vamos sabiendo cómo es el alma, cómo se divide. El alma acá dice que son las emociones, que es lo que nuestros sentimientos, lo que sentimos. Ira, placer, enojo, tristeza. El intelecto es lo que pensamos, lo que conocemos y lo que razonamos. Y la voluntad es lo que decidimos o escogemos. Un sí o un no. Eso es algo que está en nuestra alma, que es lo que está dividida. Y como les dije, el alma es la parte de nuestro ser donde nosotras tenemos control sobre ella. Y bien les decía que para sanar el alma, nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo. Nacer del Espíritu Santo de verdad. Pues es la verdad, es decir, la palabra de Dios que se infunde en nuestro espíritu. Para motivar al alma, estamos entendiendo en esta imagen, para motivar al alma a desprenderse de las mentiras que hemos creído. Ahora, ¿alguien quiere leer, por favor, Hebreos 4:12? Y reitera lo que estoy diciendo, que es a través de la palabra de Dios, cuando realmente nacemos de nuevo, nosotras le permitimos al Señor, a través de su palabra y el Espíritu Santo, que se desprenda de nosotras todo aquello que ha lastimado nuestra alma. Hebreos 4:12, por favor. ¿La puedo leer? Sí, por favor, señora Dora. Después, señora Mayra, por favor. Es Reina Valera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Señora Mayra. Sí. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Amén. Amén. O sea que de modo que es la palabra de Dios la que hace que el espíritu nacido de nuevo motiva al alma a buscar liberación de la opresión y la esclavitud. ¿Tiene sentido lo que les digo? ¿Me van siguiendo? Es la palabra de Dios que a través del Espíritu que nace de nuevo, es decir, nuevas criaturas somos, es una oración de fe, que es decir, aceptar cuando se dice el Espíritu nacido de nuevo. ¿Qué estoy diciendo eso? Nosotros tenemos 2 nacimientos, el nacimiento biológico, que cuando nacemos a través de nuestra madre, y el nacimiento espiritual, que es decir, cuando nacemos de nuevo, porque nosotras cuando venimos a este mundo, nacimos muertas espiritualmente, pero cuando conocemos la verdad, cuando conocemos del Señor, es que nacemos de nuevo. Ahora bien, la sanidad interior o la sanidad del alma en nuestro corazón, perdón, aquí repito, la sanidad interior es la sanidad de nuestro corazón que se encuentra herido. ¿Y qué estoy diciendo con corazón? Acuérdense que estoy hablando de las emociones. Si ustedes pueden ver nuevamente ahí esta imagen, las emociones, los sentimientos, todo aquello que nos hiere, la sanidad interior es la sanidad de nuestras emociones, de aquello que está herido. Aquí vuelve y aquí repite eso, la sanidad interior es la sanidad de nuestras emociones, de los recuerdos dolorosos del pasado o de traumas que quizá hemos vivido. Dice acá, todos hemos sufrido un cierto grado de dolor en nuestras vidas y esto causa enfermedad en nuestra alma. ¿Por qué estamos tratando este tema? Porque vuelvo y reitero, hay personas que intentan y hacen el esfuerzo de caminar con el Señor o de entender la palabra o de cambiar sus vidas y simplemente se les obstaculiza su caminar con el Señor por un alma fragmentada, porque no hay aún sanidad interior. Y miren acá, dice acá, ¿cómo actúa una persona que no es sana en su interior? Bueno, pues acá dice, a veces no comprendemos por qué es reservada, agresiva o fría. Así que si notamos en alguien o en nosotras mismas el por qué somos reservadas, el por qué quizá reaccionamos de manera agresiva o frías, es porque no hay sanidad interior. La verdad es que las heridas del alma fragmentada afectan nuestro comportamiento y nuestro relacionamiento con los demás. Por ejemplo, y aquí yo creo que lo hemos hablado, una persona herida hiere a los demás. Así que si usted reconoce que ha herido a otras personas, queriéndolo o no, es porque hay heridas en su alma. Y no ha sido usted lo suficientemente valiente para confrontarse con la verdad, con la palabra de Dios y reconocer que necesita sanidad. Y acá pone un ejemplo. Dice, es como un animal herido a quien se le acerca una persona con intenciones de ayudarle. No sé si se les ha pasado, que hayan un animalito que está mal herido. ¿Qué hace el animal? Se defiende, se protege, muerde o araña. ¿Por qué? Porque es una reacción que tiene el animalito.
lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo sucede con una persona que ha sido lastimada. Se defiende, protege su corazón, quizá de más abusos, de más juicio, de críticas, de rechazo, entre otras cosas. ¿Está a la defensiva o reactiva? O incluso hay personas que también no reaccionan ni de manera fría o agresiva, sino que son pasivas, pero van guardando resentimiento. Por eso es que decía una de las preguntas, y acá se las vuelvo a dar. Uno de los síntomas es que aquí dice, niegas o resientes el pasado con dolor. En Mujer Virtuosa yo les di una lista como de síntomas y les decía que si había un sí a más de esos síntomas, es importante que tengamos esta enseñanza. Porque el Señor ha hablado a mi corazón de que hay una gran necesidad de sanidad interior. Para nosotros caminar de la mano con el Señor en este 2025, el Señor nos llama a sanar. Así como queremos cuidar nuestro cuerpo físicamente, que se nos motiva a que cuidemos nuestra mente con lo que vemos, leemos, escuchamos, lo mismo es para el alma. Así que acá, como bien ven nuevamente en la imagen, eso es el alma. Y casi siempre, no es siempre, pues lo que se lastima son las emociones. Y a causa de las emociones lastimadas, nuestro intelecto, nuestra forma de pensar no es la correcta. Y por ende, actuamos o decidimos y escogemos hacer cosas de manera equivocada. Van dando cuenta cómo una parte de esas en que está dividida el alma va afectando y va haciendo en cómo va reaccionando nuestra alma. Es porque no hay sanidad interior. Y ahora bien, como yo les decía, ¿es bíblica la sanidad interior? Yo les comentaba al inicio, hay cristianos, aquellos que creen o siguen al Señor, califican la sanidad interior como algo antibíblico o anticristiano. Otros incluso lo ven como una herejía, lo que les decía. Que incluso ven este tipo de enseñanzas como inapropiadas o inaceptables. Se dice, o hay personas que creen que traer al presente traumas del pasado es innecesario, ya que la obra de Cristo es completa en la vida de las personas y no requieren de sanidad de los recuerdos dolorosos del pasado. Sin embargo, hay una necesidad de sanidad interior. Hay varios pasajes de la Biblia que hablan de la enfermedad del corazón, de las emociones y del deseo de sanar, el deseo del Señor de sanar nuestras heridas. Y lo vamos a ver aquí con algunos cuantos versículos. En Salmo 23 nosotros sabemos que dice, el Señor es mi pastor, confortará mi alma, siguen algunos versículos adelante. En Salmo 109, 22 dice, pues yo soy pobre y estoy necesitado y mi corazón está lleno de dolor. Salmos 34, 18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. En Salmos 147, 3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Y Lucas 4, 18, 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Así que vemos varios pasajes que es bíblico, que el Señor tiene un gran interés
en que nuestra alma sea sana. Y acá la pregunta dice, ¿es necesaria la sanidad interior? ¿Es necesaria la sanidad del alma? Y miren lo que dice acá. Todos hemos sido lastimados de una u otra manera. Vivimos en un mundo afectado por el pecado, en que hay accidentes, enfermedades, pobreza, injusticias, desastres y otra cosa que nos daña, y otras causas que nos dañan. Desde que nacemos, convivimos con seres pecaminosos que tarde o temprano nos hieren con sus palabras, acciones o actitudes. De igual manera, dice acá, todos hemos tomado decisiones equivocadas que producen heridas, lo que hablamos. Alguien que hiere, o alguien herido, perdón, hiere a otra persona. Cuán importante es que nosotros sanemos. Y acá dice, lo que está hablando esta enseñanza es que estamos hablando de decisiones de cómo obtener, por ejemplo, voy a reiterar, muchas de las decisiones que tomamos a veces son las equivocadas por nuestra falta de entendimiento, la falta de sabiduría, y casi siempre es por una falta de sanidad interior. Quizá las decisiones como obtener un divorcio, consumir drogas, o algo que quizá no se ve, sino la falta de perdón, aquella resistencia a la palabra del Señor. Porque no me gusta cómo habla fulano, fulana, resisto, porque no quiero que me digan cómo llevar mi vida. Hay una falta de sanidad interior. Y miren, les quiero leer esta como anécdota que yo creo que la mayoría conoce o ha escuchado de el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Y miren acá lo que dice. En el año 1981, el mundo entero presenció el atentado contra el entonces presidente Ronald Reagan. Un francotirador disparó su rifle varias veces dejando herido a Ronald Reagan. Una bala había traspasado su cuerpo y se había quedado adentro. El presidente fue trasladado inmediatamente al hospital. Los médicos informaron al mundo que la bala tenía que ser removida o de lo contrario el presidente no podría levantarse. No podría cumplir con sus responsabilidades de esposo, ni de padre de familia, ni podría continuar con su vocación como el hombre más poderoso de la tierra. Así que Ronald Reagan fue sometido a una operación. Los médicos le sacaron la bala de su interior. Poco tiempo después, Ronald Reagan se recuperó y continuó con su vida de una manera sana y normal. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de este tipo de atentados. Hemos sido impactados por diferentes francotiradores que han disparado sus balas contra nosotros. Algunas de esas balas toman la forma de rechazo desde el vientre de una madre, de ser abusados sexualmente, de ser abandonados por el padre o por la mamá, de ser maldecidos o menospreciados. Se nos ha disparado con abusos, injusticias y humillaciones. Todos llevamos una o varias balas en nuestro interior. Para ser más precisos, el área de las emociones, nuestra alma, ha sido fragmentada. Todos llevamos una herida del pasado. Al igual, dice acá que Ronald Reagan, nosotras también necesitamos que esa bala o balas sean extraídas de nuestro interior lo más pronto posible para llevar una vida sana y normal. Dice acá, desafortunadamente muchos
que quizá nosotros conocemos o acá, incluso quienes estén acá, tal vez no han sido llevados de emergencia al hospital del Espíritu Santo, el médico divino por excelencia que sana el alma. Y seguimos llevando las balas que desangran nuestro corazón. Y que eso nos impide levantarnos para amar y vivir de una manera sana y normal. La sanidad interior, la sanidad del alma, es muy importante que nosotros la veamos. El Señor es el que saca, como ese cirujano, saca esas balas del pasado, cura las heridas del alma y nos permite vivir sanamente. Incluso miren lo que dice acá. Muchos creyentes viven el resto de sus vidas con esas balas en el alma. Piensa que cuando venimos a Cristo y comenzamos una vida nueva en Él, todas las cosas malas de nuestro pasado son borradas. ¿Cuánto de nosotros acá hemos escuchado 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo creo que acá todos lo hemos escuchado 1, 2, 5 veces, 10, no lo sé. Y claro, nuestro pecado es borrado, eso sí es cierto. Y también el Señor nos da un nuevo comienzo, una nueva vida en Cristo. Somos nueva creación en Él, en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo espiritualmente. Pero acá dice, pero eso no significa que de un momento a otro nos da amnesia y olvidamos nuestro pasado. La verdad es que seguimos recordando cosas del ayer, cosas que nos lastiman, las heridas del alma, incluyendo las malas experiencias que vivimos años atrás. Tampoco quiere decir que todas nuestras acciones del pasado y todo lo que se nos hizo desde que nacimos no tiene ningún efecto sobre nuestra vida presente. Al recordarlas de una u otra manera, nos afecta nuestra manera de pensar y de comportarnos. Así que tenemos que ser la intención de esta primera enseñanza, porque les digo, esto continuará. Para mí es importante que nosotras reconozcamos que hay una necesidad de sanidad interior, de sanidad del alma, que comprendamos, así como esta imagen que les acabo de compartir y que acabo de retirar y se las puedo compartir en el chat. Comprendamos en qué se divide nuestra alma, cómo está nuestra alma dividida, para que nosotras comprendamos que tanto las emociones perjudican nuestra forma de pensar, y que al pensar de manera errónea no actuamos no actuamos o decidimos de la manera que el Señor quiere llevarnos. Y al tener confundidas esas áreas de nuestra vida, no estamos viviendo de una manera sana. Y algo que estudiando hace pues un par de horas antes de empezar acá con ustedes, supe acerca de que nuestra salvación, esa es cuando nosotros voluntariamente recibimos al Señor a través de la oración de la fe. Nuestra salvación consiste en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y miren lo que dice acá. Y esto es bien interesante porque esto recién lo acabo de aprender. Como siempre les digo, crecemos juntas y aprendemos juntos. El tiempo pasado de nuestra salvación. ¿Alguien quiere leer, por favor, Tito 3, 4, 5? Tito 3, 4, 5.
Tito 3, 4, 5. Perdón. ¿Lo leo? Por favor. Sí. Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Tito 3, 4, 5, como otras citas bíblicas que luego les podré compartir en Virtuosa, habla de que la salvación la salvación la obtuvo Jesucristo miles años atrás cuando murió y resucitó. En el momento en que creemos en Jesús por medio de nuestra fe, nuestros pecados son perdonados y somos justificados. Ese es el tiempo pasado de nuestra salvación. Ahora, el tiempo presente de nuestra salvación. Y para eso, vamos a Romanos 5:9, por favor. Tiempo futuro de nuestra salvación, vayamos a Romanos 5:9. ¿La tengo? ¿La leo? Por favor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén, Señor. Amén. Mucho más. Cuando el Señor regrese por segunda vez, cuando Jesús regrese por segunda vez y nos lleve con Él al cielo, es decir, cuando ya nos llame a su presencia, seremos glorificados y entonces nuestra salvación será completa. En otras palabras, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento. Viviremos para siempre en un estado de completa perfección. Eso será en el futuro. Ese es el tiempo futuro de nuestra salvación. Pero también la palabra de Dios nos habla del tiempo presente de nuestra salvación. Y para eso vamos a ir a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Lo leo? Por favor. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que sea completamente terminado y Cristo Jesús vuelva. Amén. Y dice acá, aunque nuestros pecados ya han sido perdonados y tenemos la promesa de vida eterna en el cielo, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones no han sido hechos perfectos todavía. Es decir, continuamente nos seguimos perfeccionando en Él. Mientras vivamos en esta tierra, en otras palabras, mientras vivamos en esta tierra, el Señor estará obrando continuamente en nuestras vidas, de manera progresiva, si nosotros se lo permitimos. El Señor seguirá obrando en nuestra sanidad interior mientras se lo permitamos. Vista de otra manera, dice esta enseñanza. En los tiempos de nuestra salvación podría explicarse de la siguiente manera. En el tiempo pasado fuimos libres de la pena del pecado. En el tiempo presente estamos siendo libres del poder del pecado, de aquello que nos separa del Señor. Y en el tiempo futuro seremos hechos libres de la presencia del pecado.
Hablar de sanidad interior es hablar del tiempo presente de nuestra salvación. Es hablar de nuestra santificación, santos, ser apartados. Y para ser, cuando hemos orado, cuando he entendido, cuando yo he orado y le digo al Señor, límpiame, quítame, líbrame, hazme sin mancha. Y hazme sin mancha es venir no solo con el corazón, sino nosotras voluntariamente también ir sanando nuestra alma. Es hablar de nuestra santificación, dice acá. La santificación es un proceso que dura toda la vida, en la que poco a poco vamos dejando de ser como éramos para ser como Jesucristo. En el tiempo presente, el Señor sigue sanando nuestros corazones y toda clase de heridas. Es en el tiempo presente que el Señor sigue librándonos de toda clase de ataduras, de aquello que está poniendo en cautiverio nuestra alma. Es en el tiempo presente que Dios sigue o continúa salvándonos de nuestro pecado. Entiéndase pecado de todo aquello que el pecado es todo aquello que nos aparta del Señor. Busque a todo tipo de acción pecaminosa, desde la acción, desde lo que dice, o lo que piensa, o lo que siente. Si hay orgullo, resentimiento, si hay chisme, si hay uso de malas palabras o palabras groseras, como nos decía hoy Efesios en este devocional que estamos haciendo. Seamos limpios, sin mancha, y para eso necesitamos sanar. Necesitamos reconocer que hay una falta de sanidad interior. Y cuando nosotras entendemos que hay una falta cuando reconocemos que hay falta de sanidad interior y venimos con el Señor a querer que Él nos sane, Él va a ir transformando nuestro carácter. Acuérdense que carácter y temperamento son dos cosas distintas. Nos va formando. Y bueno, yo quiero dejar hasta acá esta enseñanza para que podamos meditar. Y yo les voy a preguntar nuevamente. Y quiero que ahí, ¿por qué lo voy a dejar hasta aquí? Para que podamos entender. Creo que les hablamos de la importancia de lo que es la sanidad del alma, qué es el alma, en qué se divide. Y vamos a ir entendiendo la diferencia en la siguiente enseñanza, la diferencia de lo que es el alma del espíritu y cómo es que a través de ser nuevas criaturas, que por ese espíritu, a través del espíritu que es renovado, en nosotras vamos de manera voluntaria cambiando todo eso que nos ha dañado. Eso es sanidad interior. Y vamos a ir viendo también ejemplos de sanidad en la Biblia, que como hemos, quienes me han acompañado a ir leyendo Juan, o en los evangelios, podemos ver todo tipo de sanidad por parte de Jesús, el ministerio que él hizo acá. Pero no solo eso, vamos viendo también en Génesis, José, cuando él fue rechazado por su familia, y cómo él reaccionó tiempo después. Él no reaccionó a pesar de las heridas que pudo causarle su familia con ese rechazo, cuando lo vendieron, cuando hicieron. Hubo una sanidad interior. Y vamos a ir eso más adelante en la siguiente enseñanza. Pero yo quiero ahorita que tomemos un tiempo para reflexionar nuevamente las preguntas que yo hice si no estuvieron al inicio, para que tomen un momento y se pregunten ustedes si alguno de estos síntomas, por llamarlo así, está latente todavía en tu vida, en tu corazón,
Si hay un sí a más de estos síntomas, hay una necesidad de sanidad del alma. Y el primer síntoma es, ¿tienes acaso sentimientos de ira, de tristeza o de miedo hacia algo o alguien? O por ejemplo, cedes fácilmente a las cosas que te apartan del Señor, aunque a veces puedan parecer buenas, te alejan del Señor, cedes fácilmente, te niegas o resientes el pasado con dolor. Otro síntoma es disimulas angustia, debilidad o temor al fracaso. Si hay un sí a alguna de estos síntomas, hay necesidad de sanidad interior. Otra pregunta es, ¿has vivido los últimos 12 meses sin límites ni orden en tu vida? ¿Acaso no encuentras fuentes de esperanza, de amor, de consuelo, de fortaleza? ¿O la conexión del regalo de vida que se nos ha dado por medio de Jesús? ¿No encuentras esas fuentes de esperanza y de amor? O quizá tengas actitudes negativas, ásperas, altivas o de queja. Si hay un sí a más de alguna de estas preguntas, hay que reconocer que necesitamos sanar el alma. Y como les dije, la buena noticia es que podemos ir a Cristo. Él tiene un interés especial para que todas sanemos. También yo les decía, es muy importante que hablemos de la fe, conozcamos cómo ir caminando de la mano en los desiertos, en las tormentas con el Señor, orar por la familia, los hijos, el esposo, eso es muy importante y lo seguiremos haciendo con el favor de Dios. Pero si algo quiere Dios trabajar con nosotras esta temporada es la sanidad del alma. Tenemos que sanar para avanzar. Mientras solo le pongamos una curita a esa herida, pero no sanamos desde la raíz, seguiremos latentes a lastimar a otros, a herir a otros, a no crecer en Cristo. Así que yo oro en esta tarde o en esta noche que sea de bendición, de reflexión a tu vida, el reconocer que si hay una necesidad del Señor, ve a Cristo. Y quiero hacer la pregunta, aunque tal vez acá ya todas y todos han recibido a Cristo, pero quiero preguntar, esa oración de fe, esa oración de aceptación a Cristo. Es muy importante porque si bien les dije a la mitad de la enseñanza, para sanar un alma fragmentada es necesario nacer de nuevo, es decir, nacer espiritualmente. Y eso se hace a través de la oración de fe. Así que daré un par de minutos si hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que es simplemente una oración de fe, de amor y que es de aceptación al Señor en tu vida. Y si es así, pues asumo que todos acá ya recibimos a Cristo y que seguiremos adelante con esa sanidad interior. Así que yo oro en este momento para que seamos todas acá llamadas, que el Señor llame nuestra atención si es que hay algo en nuestra alma que no ha sido sanada, que necesitamos llevarlo al Señor, que necesitamos dejárselo a Él, que Él lo sane, que Él lo cure para poder avanzar.
Así que si me acompañan, por favor, cierren sus ojos ahí conmigo. Y si ahí a todas recibimos a Cristo, gloria a Dios por eso. Y oremos entonces en este tiempo. Padre amado, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y por este reconocimiento que quizá yo estoy segura, Padre, que estás hablando con cada uno de nosotros. Sé que tu palabra es viva y eficaz y hablarás a cada corazón, Señor. Señor, te pido en esta noche que con cada una de mis hermanas acá en Cristo se pueda reconocer la necesidad de que tú nos sanes. Te damos gracias por todas las bendiciones, por todos los regalos obtenidos, Señor. Pero si hay algo que yo oro en esta tarde, Padre, es que tú hables con cada corazón y reconozcamos que hay una necesidad de sanidad. Padre Santo, nos entregamos a ti para estar sin mancha, limpios ante ti y ser agradable a tus ojos. Ser agradable ante ti, Señor, para ir caminando de la mano este 2025. Queremos vidas nuevas, restauradas, sanas. Que así como recibimos la sana doctrina que viene de tu palabra, Señor, también vivamos de una manera sana. Así que te doy gracias, Señor. Gracias porque sé que estás hablando a nuestros corazones, a nuestra vida, y sé que obrarás. Padre, de la misma manera, también te pido por todas acá, a cada una de ellas las bendigas, las llenes de tu favor y de tu gracia, que tu presencia las acompañe a donde quiera que vayan. Bendice sus familias, sus hogares, el lugar donde están a esta hora, Señor. Llénalas de tu presencia. Que el Espíritu Santo se derrame sobre cada una de sus familias, de sus seres amados, Señor. Y seas tú protegiéndolos y librándolos de todo mal. Libra a cada uno de nosotros, a nuestras familias, Señor, a lo más preciado y lo más hermoso que tú nos has regalado y entregado en nuestras manos. Líbranos y escóndenos de las artimañas del enemigo y de la maldad humana. Ayúdanos a hacer luz y sal en este mundo, a hablar las buenas nuevas, a hablar de tu grandeza y de tu misericordia. Que en nuestro vocabulario esté Jesús, esa palabra de poder y de amor. Gracias, Padre bendito, por cada una de las que acá nos reunimos y quienes lo verán grabado, Señor. De igual manera sé que será de bendición. Gracias, Padre. Queremos ir a tomar un descanso, Señor, que seas tú incluso en nuestros sueños, hablándonos en la intimidad. Háblanos, Señor. Escucha esta oración, escucha el corazón de cada una acá presente. Y si hay necesidad de sanidad, si hay necesidad de restauración, de renovación, sé tú hablándonos, confrontándonos. Quizá muchas de las actitudes, Señor, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, es síntoma de una sanidad interior. Así que venimos acá, Señor, para que hables con nosotros y sigas transformándonos conforme tu palabra. Gracias, mi Señor. Te amamos hoy y siempre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Me quedo acá un par de minutos por si tienen preguntas, comentarios, aportaciones. Lo que el Señor haya hablado a sus corazones, los micrófonos están abiertos, así que por favor siéntanse con la confianza de hablar y de compartir. Solo me permiten, cerraré acá la enseñanza, es decir, la grabación.